nada más. Les dije que vinieran, morros. Y no quisieron venir. No. Ah. Nadie va a llegar ahorita, güey. Híjole, qué moderno. Nombre de la pelota y peso. Nombre de la pelota. Nombre de la pelota y peso. Esa es la Guaira y pesa 3,600. 3 kilos 600, morro. De Sinaloa, creada por Raimundo Rayo Guaira. Tu nombre en el mundo del Ulama, ¿cómo te conocen? Yo, pues en el Ulama y en todos lados soy Lurio. Qué bonito. Ya. Ahí está la banda para que digan, préstame tu pelota y vamos a echar una retita. Vamos a darle. A huevo. Al luego. Porque se ofenden de todo. Somos aquí, ese color. Todos somos ese color. No, pues ya uno por uno. Bueno, para que todos pasemos. Yo también quiero meter mano negra. No, todos. Mi mamá. Propuesta de mi carnal la Sam. Saca la vuelta. Festival Macuili, soy Chitlán. Infinito. Los primeros 5 van a formar un equipo. Ay, así de 5 en 5. Los primeros 5 conforman un equipo. Ah, ya, vuélalo, sí. Agarra un puño. Que cada quien agarre. Ahora sí ya. Espérense, pido. Barre ya con la que barre. Todos. El primer saco y los dos. El canita de los cantos. Primer equipo. Ya, shut up. Sir Carmen Andrea. Esa es mi canana. Banda, tantito, banda. Queremos cuando salga, quiero decir el nombre para que la banda vaya escuchando cómo van quedando los equipos, por favor. Okay. Yo quiero en ese. Sí, Carmen salió el primero. Jonathan Villanueva. El segundo nombre. Primer equipo 1, 2 integrales. ¿Cómo son? Transita, Carlos. Se andan con todos esos cabrones. Les dije que vinieran, morro, si no quisieron venir. Ya tengo tu escrito. Ya te lo paso más al rato. Chivalva, ¿cómo está? Atrás, la playera allá. Carnala. Sí, no tenía que ponerme. A huevo. Carnala, ¿cómo estás? Bien. Rey. Conviden, no sean así. Estamos al aire, Johnny, no puede. La papipa. ¿Cómo estás? ¿Dónde está ese número 8? Nunca, en manzana jamás. Digo, en papa no, pero en manzana sí. Espérame. Tiene crush, güey. ¿Eso qué es eso, crush? Canala. ¿Cómo estás, David Reacción? Hola. Y es Casi no te veo. Canala. ¿Ya viste tu playera? Está perrona, güey. Mira, estamos haciendo un business por ahí. Estoy ahorrando, güey, para sacarlas, güey. A vender, güey. Aquí, mira, es una nueva propuesta, güey. Y son playeras únicas que en su vida jamás las vas a encontrar porque representan un momento histórico de México, güey. O sea, no mames. Hermoso. ¿No tienes frío, la neta?
Yo te veo y me da frío, como si me arrugo. ¡Ay! Estamos en vivo, Johnny. Canala, me gusta verte. Muy bien. Qué bueno. Voy a seguir saludando. Canala. Hola, ¿qué tal? ¡Suéltalo! Estamos en vivo, para que no diga. Reportó Radio Net sin Arajame. Allá puesta. ¿Cómo se llama tu equipo? Los mejores. Los mejores, Reysote. Bien. Acapulco, ¿no? Rey, ¿cómo estás? Bien. Todo chido. Está fuerte esa. Reysote. Todo bien. Rey. Ahí yo traía mi encendedor, güey. Y es así como fluye la energía de Lule. ¿Para qué les cuento? ¿Cómo anda? ¿Listo? ¿Cómo va? Chido. A huevo. Carnala, ¿cómo están? El amigo Carrizo, ¡agua! No te distraigo, no te distraigo. ¿Cómo te sientes? Cansado, brother. ¿Por qué estás cansado? Dime. Hace mucho que no jugábamos. Pero, ok. Estamos de vuelta. Ah, la última vez que los vi fui en Xochimilco, donde se coronaron campeones, señores. Pero llevamos a los muchachos. Pero sin servicios de catering, sin servicios de, ¿qué? De hoteles de 3 estrellas. No. La banda sacó el evento y mira, están sacando este nuevo evento que sí. le llamaron Macuili Xochitl 5 Flor, ¿no? Exacto, es correcto. Macuili 5 Flor. Y está muy chido, me está agradando el ambiente que está aquí porque está generando afectividad, comunicación. La energía de Lule tiene muchos, podríamos decir, idiomas o como tú decías, ¿no? Hay muchas cosas que estamos viviendo aquí que uno las está asimilando y se las está creyendo, ¿no? ¿Qué onda, brother? Carlos, carnal. Y yo estoy muy contento, güey, de ser parte de la historia de la mexicanidad actual y contemporánea, ¿no? Encontré mi lugar, estaba perdido en el espacio y tiempo, pero me encontré, carnal, a huevo voy a disfrutar lo que me toque hacer de esta vida. Ya viví lo que tenía que vivir, carnal. Y ahora se trata de disfrutarlo, carnal, ¿no? Yo sé que estoy al volante, como la cadera, güey. ¿Para dónde quieres la puta pelota, güey? Pues para allá pon la cadera, pon tu intención, pon la vista, pon tu entrenamiento, güey. O sea, también, güey, quiere... Sí, güey. No está peleado ni con el kung fu, ni con la meditación, porque al final te va a hacer convertir en ese mejor guerrero, ¿no? Donde vas a traspasar la vida y la muerte, tú vas a traspasar el tiempo y te vas a volver inmortal. Pero no me vas a entender, carnal, hasta que tú no lo vivas, ¿no? Exacto, sí. Pero si yo te hablo de Goku vas a entender cómo él se transformó, entonces también nosotros tenemos que sacar ese poder interno. Es correcto. Barra de Notulama, Nechi, Hakame. Yo muy contento, carnal, no mames, mira, ¿no? Sí, la verdad es chido. Ah, te voy a enseñar el... ¿Esa cuál es? ¿Venado? Pásate.
vas a aventar todo? A huevo, carnal. A huevo, viejo. ¿No te detienes? ¿Por qué te detienes? Pues un minuto tengo. Yo del nombre. 16 y 8. 16 contra el 18. 16 y 8. 16 y 8 a Temosli, güey, te quiz, güey. Si el 18 no existe, güey. Es ese. Va, Te estoy diciendo. va. Juan Zapata. A Temosli, güey, te quiz. También. Vienen cositas buenas, morros. Viene un próximo torneo. Llegando el nuevo año, uno Tochtli. Estrenamos torneo, señores. Ya están, 4-4. Acompáñenos. Fluye la energía. Tengo uno más a mi hermano. Quita la raya esa. Prendamos todo. A mi tío. ¡A gozarle! Ay, nanita. Allá hay más 2 heridas, ¿eh? En comunidad todos se arma el lunes, señores. Entre todos, señores. Todos. Vamos contra el equipo del compadrito. Ya estamos aquí. Otro ganaron. ¿Perdieron? No, a ver, ya. ¿Perdieron o ganaron? El abuelito Fuego no puede faltar. Échale, vamos a Que nos asista, que nos acompañe. Y aquí cuando hacemos nuestros más sinceros intenciones, deseos, rezos. Que recuerde su intención. Bueno, ¿cuánto que? Ya voy a. Y esa es la energía del amor, señores. Deja tantito para mandar mensajes. Gracias. Tú la traes. Sí, bueno, tú la conectaste aquí atrás.
Ya en la nochecita se ve chingo. Ah, no, por no mandar el mensaje, ¿o qué? Porque queríamos pasar, porque sabíamos que valoraban más las rayas. Pero sí, tienes que hacer pero, más puntos. pero Sí, no ya hiciste, sé, a lo mejor ese güey hizo más puntos. no hiciste Nosotros suficiente hicimos más raya. rayas. Nala. Que termine la rola, entro yo. Radio Notilama, estamos transmitiendo en un día 13 Ocelot de la veintena Titil del año Anahuaca 13 Cali. ¿Tu nombre, carnala? Eliana, ¿De dónde eres, mi hermana? yo nací en Montevideo, Uruguay. ¿Y qué haces perdida? Okay, ¿qué te trajo hasta acá? Me trajo ya hace 10 años. ¿Qué? La chamba, buscar la vida, migrar, tratar de tener un presente más rico, más nutrido. Y después de 10 años, ve dónde estás, dónde veniste a caer. Uno no sabe qué va a pasar dentro de 10 años, sin embargo tú te abriste y hasta ahorita yo me imagino que vas componiendo tu rompecabezas de tu vida, ¿no? Quiero entrevistarte a ti porque nosotros vemos, todos los que estamos aquí presentes lo vemos desde dentro, pero ahora tú desde fuera, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Porque mira, tú tienes dos sangres, mamá. Tienes un pasado nativo, pero también tienes un pasado europeo. Entonces tú ya tienes, ¿cómo le llamaban cuando las dos razas se fusionaban? Mestizaje, nada más que ese es mestizaje güerito y nosotros somos mestizaje moreno. ¿Qué sientes al tener un pasado latinoamericano? Me han llamado latinoamericano porque ni siquiera se llamaba América, ¿no? Y ni siquiera nosotros hablamos latín, entonces ni siquiera es Latinoamérica, güeyes. Se llamaba Anáhuac y abajo allá se llamaba Tinguantisuyo. Pero tú con ese, porque también en tu pasado había culturas primigenias. Antes de todo eso existía Mu y un chingo de civilizaciones. Entonces, ¿tú cómo te sientes con esos dos mundos, los dos mundos en ti? Yo creo que para mí ha sido importante encontrar aquí esa defensa, ese orgullo por lo que se es y que en general, sobre todo en el sur, en Uruguay, siempre se ha intentado soterrar, ¿no? Tapar, decir que no existe, que no hay ningún vínculo con el resto de Latinoamérica y pues para mí estar aquí ha sido un regreso a algo que pues yo siento que también es mío. ¿Qué te ha traído la medicina del lunes? Permiso. ¿Permiso? ¿Qué te ha traído la medicina de Lule? Pues ahora conocer un mundo nuevo también, mucha gente muy valiosa. No te lo tenías pensado en tu vida. No, jamás por tu vida pensaste que a tu edad, fuera de tu país, en otro continente, te ibas a encontrar con la energía de Lule que está representada por todo eso. Mira, te voy a explicar. Ese amarillo es donde sale el sol. Le llaman oriente, pero nosotros le llamamos Tlahuiztlampa. Ese negro es el norte, nosotros le llamamos Mitlán. Ese es el sur, nosotros le llamamos Huiztlampa. Y ese es el rumbo, el oriente, que le llamamos el de las mujeres, el Cihuatlampa. Y todas las mujeres que mueren en parto se van para allá. Sí, es una concepción mucho más integral, ¿no? Sobre todo que lo que me parece más interesante es que como todo está de alguna manera integrado, ¿no? No hay que eliminar nada, ¿no? Uno no tiene por qué pensar en que hay partes de sí o del lugar en el que está que no corresponden, ¿no? Eso nos lleva tiempicito, mami.
armar nuestro desmadre, como te dije, armar nuestro rompecabezas. Tienes la vida es tan sabia que te da tus primeros 20, 30 años para hacer lo que quieras, güey. Y te da otra oportunidad que le llaman la mediana edad para que tú ya la vivas con sabiduría, güey. Entonces se trata que si a esa edad ya todavía sigues peleando con pedos de infelicidad, pues güey, ya hay que revisar algo, güey, ¿no? Porque algo no está funcionando. Sí, güey, ¿no? Porque ya a esa edad tenemos que disfrutar la vida para llegar a los 60. ¿Ya viste las cárceles que están allá? Ahí en 1968 lo que le llamaban el PRI hizo unos cuartos para la represión en el movimiento del 68 y ahí se escondió durante mucho tiempo. Y no es chiste que la energía del Lule ahorita esté transmutando toda esa energía. Recógela. Estamos en el Festival Macuili Xochitl 5 Flor. Mira, ma, ahorita lo ofrendas ahí y ya tomas también, ¿vale? Ofréndalo donde tú quieras, o pon la pelota y se la echas encima como tú quieras. Saluda y tómale también. Estamos con mi hermana Daniela Peleonera, pero ese es su nombre artístico. ¿Tu nombre, carnala? Daniela García. Ella es la autora intelectual y material, chinga la balconie, de esta hermosura que ya está a disposición de ustedes. Hermanita, explícanos. Lado izquierdo, ¿quién es? Es Tlatlauhqui Tezcatlipoca y Yayauhqui Tezcatlipoca. Tlatlauhqui también puede ser conocido como Xipetotec. Y están en el centro presentando sus pelotas. Por eso lleva su color rojo, porque es Xipetote, el desencarnamiento, el desapego, el lado del Cihuatlampa, si no me equivoco. Sí, así es. Tienen sus espejos de obsidiana, porque pues son Tezcatlipoca. ¿Por qué en el pie su espejo de obsidiana? Porque Zipactli le comió la patita en el origen del universo. ¡Oh! Y aquí vemos su atuendo. Sí. Vemos su botita, sí. Su máscara. En el códice, esta es una imagen inspirada en el códice Borgia. Ok. Pero está modificada porque pues ellos traen su mashla en el códice, pero no lo traen como lo usamos actualmente, que yo no lo traigo completo, pero es así, con la fajita, con el chimali, con la bota. Le puse ¿El chimali es ese, verdad? Sí, trae doble, trae uno puesto y están además. Y esa es su pelota de hule. Ajá. ¿Alguna expresión así? ¿O tiene algún significado en su expresión de sus manos y sus dedos? Pues son mudras, ¿no? Ah, pero mudras ya es Mudra, pero se llama machiomana en náhuatl. Ah, o sea, es el mismo conocimiento, uno en una escuela hindú y otro en la escuela anáhuac tolteca. ¿Y este, mamá? Pues es la regeneración, ¿no? Sale la serpiente a modo de fertilidad, está fecundando la tierra con el líquido sagrado que es la sangre. Oh, también puede ser el semen también. Sí, y trae en la espalda su banderita, su Mire, patli. dice Tlaxcuaque. Yo pensé que era latín, pero no es latín. Está en tipografía latina, pero claro. Tlaxcuaque no morirá. ¿Por qué? Porque miren, señores, este proyecto está siendo un poco amenazado, ¿no? Sí, pues ya podemos platicar más a profundidad de lo que está pasando allá. ¿Dónde te encontramos para que nos expliquen tu obra? ¿En dónde estás en el TikTok, chica de hule? La muñequita de hule. Muñequita de hule, hoy búsquela en TikTok. Como Peloniela. Peloniela. Ahí tengo también mi obra. Para Radio Notilama. Nechi Jacame. Quiere que la bebamos. Ahí está, mami.
Ya gana. Barrendo tu lama, Nechi Hakama. Volvemos al estudio. Vale, canal. Me atraviesan mis palabras. Ahí viene el mero claro, mira, güey. Ah, ya no. Anda dando la vuelta. Yo no tenía visto desde Tococolco. Así pasa. De las fiestas de la mitad, que es de agosto, 2 3 de agosto. Como medio No, año, ¿no? lo tuyo es la pelota. ¿Por qué estaban aquí? Sí, mira. Ustedes, ¿por qué? Acá se hace el torneo. Ajá. Aquí cada año se hace el torneo. Hoy es el torneo. Sí, al ratito te quedas al ratito para que veas cómo se juega. Sí. Para que veas a la pelota y todo. Cuando vinimos a una danza de aquel lado vimos que había muchos jóvenes aquí. Sí. Jugando, ensayando, entrenando, no sé cómo se diga. Ah, pues ahí están las pelotas, mira. Esas son las pelotas. Entonces la danza es ceremonia. Lo hacían yo, lo mandía más en la sombra, ¿no? En una sombrita así.
ese líquido, ¿no? Puro hule. Se le puede echar otra planta para que catalice. La idea es que catalicen esos dos líquidos y se haga un hule. Es una fusión. Es hule y el otro son unas hipomeas, que es una enredadera. Con unas flores, se llama lololiuqui también, la semilla de la Virgen. Y haces una infusión con eso y al choque del hule cataliza. Y es ahí donde empezamos con el centro de nuestra pelota. Y puede ser al gusto, la pelota. Este líquido ahorita está muy fuerte, ¿no? Porque le echan hormón, ¿no? Pero normalmente es sin ese líquido y hacerla luego, pero como está resguardado, se le tuvo que echar eso para que se conservara hasta ahorita sus ojos se pudieran ver. Sí, pues es lo que dice, ¿no? La hipomea, güey, la hipomea alba, y hay varias variedades de hipomea, ¿no? En este caso, pues utilizamos, yo uso el violeta, y lo que hacemos, muchos dicen que es un proceso de vulcanizado, pero realmente no es un proceso de vulcanizado, es un proceso de cocimiento de líquido. Se cocina con la hierba para que salga esto facilita mucho, ¿no? Es mi herramienta, ¿no? Facilita mucho, ya que vas viendo la redondez, ¿no? Vas sacando la redondez. Y pues muchos ocupan la botella, que esto sería como la botella que la haces así. Pero yo lo que hago es al revés. Empiezo aquí a trabajar aquí. Entonces, ahorita tenemos un catalizador. Acá, ¿no? O sea, lo sacas de aquí y aquí le das fuera la botella. Y hace ese movimiento, güey, de que te empieza a quedar, para que te queden liso. Una casa así. Ese bambino. Y comprímelo, güey. Trata de darle un poco de redondez porque ya está pareciendo la vida americana, güey. Pues es la onda, güey. Le tienes que dar la redondez, ¿no? Así es que ahí ya está. Ya quiere votar, todavía ni vive. Se bautizó. Sí, pues no, imagínate luego la grande, güey, se te zapa, güey. Estás en vivo, chavo, ¿eh? No, te falta más. También como para darle una terminación. Ajá, ahorita porque se va chica, güey. Son los secretos de la historia. Ahí es donde ya empiezas a ver. Tú vas contra, güey. Dale, no tienes otra cosa redonda. Ahí estás ya. Dije que vinieran, morro. O la pieza parece como una bolsa de plástico colgada, para que si la dejas una plasta y que no le dé el sol, o directamente en agua, para que se mantenga. ¿Chupa el agua? Por cada litro de agua. Un chingo, yo me he tardado en volverle a meter a una pelota más de 2 semanas. La dejamos ahí sumergida en agua. Ya cuando le volvimos a meter, pues sí pegó. La idea es que vuelva a pegar más uno. ¿Cuántos litros necesito para 1 kilo? Para una de un kilo, yo creo que como... Sí, para que así todos lo entendamos. Más de 1,5 kilos. Porción, 1,5 kilos, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Si la dejas de 2 kilos, no me falta. Ah, güey. ¡Hermame, mi pelota, Richie! ¿No ves dónde? Hay una pata de hule. Ya, güey. Para que no, güey, o sea, también lleva un proceso de depa de hule, carnal. No la vas pegando todas, varias donde le faltan, para que no te vaya quedando huevo. Un casco de hule no puede hacer. A la bici, a bataca, sí se puede, güey, pues con el moldeos que güey. La suela, todos los
Por ejemplo, si cremamos la Bambi, entonces ya te dan ese acabado, una pelota toda la avenida. Pero ¿Ya le dice, carnal? que está en ese tamaño. ¿Ya? Ah, no, ¿Ya ¿se le? trabaja toda o cuándo vas a finalizarla? Es right now. Ahorita va de chiquita. Tú ya pasaste el liso. ¿Tú ya pasaste? De un concentrado y 1 litro de agua, ¿no? Pero parece ser que sí ya está rebajado. Y aquí es el momento para pigmentarlo, pues. Le puedes echar vinílicas. O también la orgánica, pues. ¿Y si quiero hacer la fluorescente? ¿Qué? La jamaica no sirve, es transparente. Ya la intentamos y ya está. Ay, Canal Orso no puede faltar, señores. Les dije que viene. ¿Sí? ¿Con la cochinilla? Sí, ¿qué tal? No le echo, no le echo. Le intenté con espinaca molida, pero no. Ya con eso ahí, dime. Tantito nomás, para intencionarlo. Dale. Tienes mucho. ¿Qué piensan hacer con esa pelota? ¿Cuál es la dinámica de esa pelota? ¿Qué procede? ¿Un museo? ¿Una rifa? ¿Una donación? ¿De cuánto crees que salga esa? Si alguien la quiere, es que ahorita yo necesito concentrarme y terminarlo mucho. Oh, ya. Ya para la última capa. Para la última capa, güey. ¿Dónde te encontramos, mi hermano? O sea, yo por eso le estoy diciendo más o menos la última capa, güey. Ahorita es lo que les dije, güey. Mira, préstamela tantito, güey. Mira, por ejemplo. Hay que mantener la cilindridad. Y ya al final, güey, ya nada más es. Una planchado, ¿no? Acabar el terminado, güey, lisito. Porque le echas así poquito, güey. Y por ejemplo, ir a ver. Lo empiezas a pulir. Ajá, empiezas a hacer esto, güey, ¿no? Pones tu música preferida. Y ya empieza a quedar el terminado, güey. Ya empiezas a hacerlo así, ¿no? Igual aquí sí, pero ya tienes que ir ya menos, güey. Sí, tomarte tu tiempo. Ajá, ya darte tu tiempo, güey. Porque ya se ha acabado, ¿no? Porque ya no le quieres aventar la plasta, güey, pues aquí le vas a dejar la plastota aquí, güey. Pues entonces ahí ya es así de capita, así. Ajá, güey, ya. Y ya, ella pues vas hasta que encuentres el Entonces puedo tirar este mismo acá para que haga la misma técnica. Mejor no, más nuevecito, ¿no? Pues es que todos le quieren meter mano y pues es obvio, güey. Ahí está mejor acá. Ya ahí va quedando ese terminado, güey. ¿Pero qué será que entre mejor limpieza, mejor pelota? Sí, ¿Y la pica esa ni tú la También picas? ahorras. Nada te debe la pico solamente cuando Todo rescata, todo absorbe todo. Pero es aire. ya la pico, güey, para redondear. Sí, cierto. Una goma. Y al final ya no, güey, O sea, como que lo chupa, ¿no? Al inicio sí puedes meter todo esto, pero ya al final sí ya tienes que. ¿Una de poca? Adentro sí, ¿Ya pasaste tú? ¿La botas? Creo que estaría bueno ir a los árboles que hay en la ciudad. Ya cuando ya está más grande. ¿Qué onda, hermano? Está chido Ya tu no le collar. despido, ya dices, a la madre. Miren. Es como medio, ni medio de pulque, ¿eh? Pero medio de pulque es la receta, señores. Lo vamos a curar con jarrito de... es lo que le sigas dando aquí. Pues igual es para intentarlo, le van a seguir dando, carnal. No, van a hacer otra, pero no hay pedo. Dale. Quiero ver también esta técnica. O sea, porque hay que crecerla aquí hasta el punto en el que quieras. Hasta que te quepa. Porque imagínate que te sales fuera del molde. Y ya después, del otro lado es el terminado. ¿Este molde qué capacidad tiene? No sé, pero es como una de 3. 3 kilos. ¿Sabes que eres una más grande, es más? Como caquejote. Le voy a robar a mi abuelita, todavía tiene uno ahí. Abuelita, no. Le voy a tomar prestado. ¿Cómo se llama? Muy blandito, ¿no? Muy sensible. Ajá, estoy hipersensible. Damos las gracias por esta energía que se ha Para no quemarme.
A mis hermanos. Como yo siempre he querido hacer. Ahí está el Omar, ¿eh? Va a pasar el Omar. No mames, no es de otra, güey. Nomás es una, güey. Mejor hazte la de llavero. Dije que vinieran, gorro. Date, Nestlé. En un año, McLaughlin, igual, y Cali. En la veintena de Tiki. En un día 13, Oceno. Ahí último, chavo. Es de verguero, pincho mal, güey. El Alan, digo. Es un chingo, ¿ah? No, nomás es una, no dos, güey. No, dijeron que se podían. Ah. Dijeron que sí, me dijo Nelly. Pero pues va a ser una para el ganado, entonces van a ser que dos poctas. Apenas si va a salir una buena, güey. Así Como la camioneta, ¿no? Cuando te ganas un carro, ya lo había Y es así como fluye la energía de Lule, señores. Así de bonito, así con esa sonrisa. Y a lo que los invitamos a que vivan la experiencia, no dejen que yo los cuente, vengan. Pero tienen que salir de su casita, bebé. Tienen que salir de su zona de confort. Para Radio Natilama, ¡échale la cabe! ¡Suéltalo! I love you, baby. Córtalo ya. No te pongas nerviosa, relájate. Porque de eso se trata la vida, de compartir la vida, compartir el Lule. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eran tus sentimientos a partir de ayer? ¿Y cuáles son tus sentimientos a partir de ahora con todo lo que has vivido? Pues llegué aquí el viernes en la noche y me han invitado para venir hoy también por el taller de la pelota. ¿Tenías noción de esto a algo? ¿Mande? ¿Tenías algún conocimiento? Una amiga, su novio estaba jugando, pero... Nada que ver, no conocías nada. No, nunca he visto eso. ¿Alguna vez habías escuchado que en México se realizaba algo así? Algunos juegos... ¿En the high school? No. Ah, Claro ¿no? que no. Ah, Claro que ¿en no. internet? No, la verdad no, pero está bien divertido y todos están muy amables. Y sí coincide con la cosmovisión, sí coincide con la imagen que ustedes tienen de nosotros, ¿no? No, claro que no, todo es muy amable, como mis faltas de español. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Juegue que algo. Juego, pues es un juego. La vida es un juego. Supongo como juegos deportivos. Lo que sea. Hace ¿Cuál jugabas? años, pero juegos como ajedrez. ¿Ya iba mi Pikachu? ¿Mi llavero Pikachu ya? Es que agarras demasiado, vela girando y aplastándola en la piedra. Vela en la piedra primero. Así, ahí está, ya la tienes, ya. Así va girando, va haciendo movimiento, all in. Está quedando como la que traigo aquí. A ver, presúmela. Peso. 300. Nombre. Le decimos Chichico. Chichico, para todos los que quieran, su nombre es Chichico. His name, its name is Chichico. Vamos a llevarnos la carpa, güey, la mano. Pero si se le hace así, se aprieta. No, apriétala con la tabla. ¿Con la tabla? Sí, hazla girar, como si fuera una bolita de masa. Encima. Dámonos tantito ahorita, déjanos acabarnos eso para que le eches ahorita. ¿Va? Échale No. más, Ule. Ahí mismo. ¿Que le eches ese? Oh. Ahí te echo tantito. A ver. Espérame tantito. Ponle así el dedito, le hacen así. Pero
No, mira, vas a empezar a recoge este que está aquí, este así. Ahorita. Ah, nomás, se pega más fácil. Aquí es donde lo vas a alisar. ¿Ah, sí? Ahí ya está rodando. Y ahora... Ay, no, esa es la técnica. Así, Así, vas agarrando, le das de bebé. Y aquí la vas poniendo más, ¿no? Abajo, déjalo abajo y lo absorbes como una... No, quítala. Abajo, échale ahí. Vacíalo, sí, poquito, como una mancha. Una cápsula, como lo que Ya quieras. te entendí, es que no sabía. Y ya lo haces como rodillo y lo absorbes. Ok, sí. Como bolita de... Como si le echaras aceite a la bolita de masa. poquito. ¿Así? Mira, ya está pegando. ¿Y qué es eso? Échale, ahí está. Velo pegando. Así, ¿no? Poco a poquito. Ahí se me fue. Gracias. Y ahí va, buena. Ah, Buena, exacto. Y ahora tengo que hacer... Y todo el que está ahí lo vas recogiendo. Es que se queda ahí. Poco a poquito, ajá. Pero mira, de ahí ya la puedo ir. Pero es en la... También como quiera. Sí, es zurda. Suave. Lo que decían es que igual poco a poquito, así como hacer. Volvemos al estudio. No me quemes, güey. Estamos en vivo, güey. No mames. Dame una rata, carnal, dame una barbota también. Tiene que quedar redondita. Ok, llévame al Mictlán, ok. Pero empiecen a hacer de redondita, lo más redonda que pueda, para que si crezca, a huevo, carnal. Su bandera de... Yo le estoy echando aquí al lado para que puedan pegar esto. Pero acuérdate, como ellas no apenas ahorita lo van a... Les echo ahí para que se les corte. Pero enséñales cómo... Quítala. Sí, es que ya le pusimos. Es que las banderas, ya creo. Y nada más agarran de los lados. Nada más de los lados, que ya se secó. Y ya lo empiezas a hacer más. Oh, miren esa pelotita. ¿Cuánto pesa tu pelota? No sé. ¿Cómo se llama tu pelota? ¿Qué? Toma, ya sí gané. Y luego, Ve, agárrale, espérate, dale tantita de esta a ella. agarras aquí poquito. Ahí ya. Poquita, bueno, ya ahora vas a echarle todo. Digo poquito, linda. La madre tierra está viva, señores. No lo olviden. ¡Y te tengo, Johnny!
clase de náhuatl. Después de estos talleres vamos a tener ya la degustación de nuestro almuerzo para dar paso ya al evento estelar. Lo del pliegue lo que llega hasta acá. Entonces ya teniendo esta forma, este triangulito, ahora ¿con qué lado le pegas? Con la derecha. Entonces aquí que es donde tiene el número, güey, es el interno y el por fuera es esto. Queda así como un poquito más brillosito, güey. O sea, tiene revés la gamuza, güey. Ajá, tiene cara de chupecha. Aquí donde por fuera es el por dentro es eso. Llano español de aquí del siglo XVI, aquí no, tienes que español dejarle del un siglo espacio, XX, XIX, es lo que te va a que ya proteger. es en los albores del siglo XX que se da. La clase de náhuatl. Después de estos talleres vamos a tener ya la degustación de nuestro almuerzo para dar paso ya al evento estelar. Pues se nos quedó más del náhuatl. Ya no alcanzaste por ahí. Ya no alcanzaste por ahí. Traje de pepino. Y ya tienes. ¿Ya descansaste chido? No, me dormí. Dormí. Sí, ya. Más o menos este va de aquí a Ya lo pedía. Entonces, este va de 4 dedos. Esta la doblamos así para sacar el centro. Ya teniendo el centro aquí, se hace esta línea así. Y aquí es esta medida de su rodilla de él. Presúmeme tu mezcla. No sabemos la razón, pero se va uno más Chimale. allá en Va de reversa. ya estaba por acá, ya no coincidimos, estuvo acá, si sigue por ahí, el maestro La piel es un poco más gruesa. Es lo que protege. Bueno, él es de allá. Síguete. Y allá Tu bota. Tenemos la bota. Ah, ¿esa cuál es la que estás sacando ahorita? Ahorita la que estoy sacando se llama bota. Es la bota. Yo la Ah, hice. mira, ¿es un Xochitl o qué es? Un Xochitl de una flor. Florida. Mira. Y igual protege la parte de la cadera, del muslo. Ok. Esa es, y yo la tengo de super ajuste para que refuerce el fajado. Con ese amarre se refuerza lo que es el trabajo del chimale. Se parece mucho al náhuatl de aquí, de esta área central. No puedes salir así en televisión, chavo. No, sí, puede. Siento que es intermedio de ambos sitios. Malditos. Ese es el Mazla, ese es el Mazla. Es un falo. Un falo, ¿no, carnal? La fuerza viril, me imagino. Pues ambas dos se También es una matriz. También es una matriz. Pero sí podemos en parte decir que muchas de las construcciones gramaticales Es de los 4 movimientos. masculino. Oh, pues ese lo meteo. A huevo, gana. Si los quieres te los mando. ¿Sí? No, se los edita. Sí. Y aquí le sigues hasta acá. Ya viene así. ¿Qué van a hacer un muestra, güey? Velo. ¿Este es tu taller, güey? ¿Por qué no lo pusiste, güey? Ya hasta lo anuncié. Sí, güey. Nada más que como andas en el rave. La arrastra onda porque se estiró. A huevo. A huevo. ¿Cómo no es bien cagado la máquina de convirtió el bordado? Pues sí se distingue el bordado. Huevos son. Quedar bien vestido este carnal, ¿Sí? A huevo. Entonces ve aquí hasta la mata. Queda parejo. Ya donde es la oreja, lo que le agregamos es lo que. Muy interesante porque describía todo el idioma, etcétera. Igual. De él aprendimos que, por ejemplo, Aquí ya la acomodas, aquí como va él. Dice que... ¿Cuántos están? 800. ¿Pierde? 850 si se anima. 800 y se baja hasta 750, algo así.
¿No está por ahí? Sí debe de estar por ahí. Para que me amarchante yo de una vez. Pues sí, le llamó la atención, pero... La hora de la verdad. ¿Le queda, no le queda? Las empezamos a bostezar, ¿viste? Ahora este aquí. Una remita casera, señores, ¿eh? Y aquí ya, como ya salió, ya así lo tienes que ir abocanando. Y mira. Ya estás cruzando, ya te oí, güey. ¿Qué? Ahora aquí ya entra este. Algunas personas que tienen esa cultura dicen que es infinita. Y aquí nos están diciendo lo mismo. Aquí está. Y si tuvieras uno más grueso, todavía entra el más grueso. Pero ya no hay más grueso, entonces hay que hacer así los tres. Generalmente a veces se usa para dividir, pero con esto que está acá. No se ve muy claro, pero cuando abra el cortar, empieza ya color de muchas magisteriales. Él sí viene de lo que viene de aquí atrás, todavía le tocó la izquierda original antes de que se le gastara la luz y después iríamos Para bajar algo de tu carro. Nada más. ¿Fuiste a Chilacachapa, compañero? ¿Perdón? ¿Tú fuiste alguna vez a Chilacachapa? No, creo que no, carnalito. No he podido ir para allá. Pero si se me hace la oportunidad, sí nos lanzamos. Y así quedaron después del taller. voluntariamente si se Acuérdate, esta marca hiciste esta, y luego aquí le hiciste así, y haces una de cada dos. Y luego ya que tienes estas dos, esto de recto así. Esto es donde empieza a abrir de aquí a acá, tiene que abrir. O sea, primero haces esta de acá a acá, y sacas esta. Y luego esta la unes aquí con esta. pero pues uno de esos tantos estados que han peleado por sus libertades en este mismo país, sea mejor, de ahí viene que un caudillo, un héroe de la independencia, Vicente Guerrero, por eso le nombraron después a ese estado así, porque aquí es precisamente el caudillo, el presidente, que llegó a ser presidente de la República, Vicente Guerrero, que era de origen, sabemos... Ya estaban buscando unas pulseras. Pero pues no sé si ahí está la clienta. Te fui a buscar. Tú a ver, unas pulseras ahí te estaban buscando. Es que no me acuerdo porque te fui a buscar. Bueno, él es de allá de Chilacachapa y lo mencionamos hace rato del Náhuatl allá. Ahorita para saludarlo a él y a Teotlaqui. Tanto Roberto, perdón. Discúlpeme, luego me malviajo, pero no es mala intención. También es compañero de Chilacachapa, ustedes seguramente. Tumasla. Pero los tres están aquí en Chilacachapa primero. Y allí, si los quieren saludar, díganles Teotlaqui, Teotlaqui, porque así se dice el equivalente a buenas tardes, no es exactamente buenas tardes, es un saludo de los países. Aquí queda este cortecito así. También están en vías de recuperación, digamos que más chiquito este. Ya hasta tiene hasta el molde, carnal. pero tienen un lenguaje muy amplio. Tres actos, eso es idolatría, es el diablo, eso no es el cristiano. Ya no hace ceremonia al fuego, ya no hace ceremonia al maíz, porque se le debe hacer su fiesta al maicito. Se hace su ceremonia al maicito. Este mismo elemento que tengo yo aquí amarrado, Este cuando se pone, queda así como yo. ¿cuál sería la física? Y estas son las trompas. Desgraciadamente la raíz hispana ha hecho de las suyas. Bien contento mi carnal, a huevo, yo también estaría contento. Viene de la palabra que es un atuendo que es piel de venado. Que es esférica, que es como un tecomate. Entonces, y tiene una forma así como de las dos son correctas, pero son Mira, álzalo, hermano, por favor. diferente tipo de descripción. Bueno, es una forma así como este cuando se pone, queda así como yo. ¿Cuál sería la física? Y estas son las trompas.
Solo tienen que ayudar desgraciadamente la raíz hispana ha hecho de las suyas. Ah, bien contento mi carnal, a huevo, yo también estaría contento. Cada una representa una cosa. Esto que está hagan en cuenta que ustedes están viendo una cabeza con vista de dron. Ah, d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien compris. Allez, on y va. Y acá está el remate del cuello. Arrête, arrête, arrête. Entonces, está Ici, representando ici. la creación de la vida. Arrête, arrête. Entonces dice que aquí se juntan y forman una vida. Entonces, como los L'autre côté. humanos, como los animalitos, L'autre côté. muchos seres, pues, Oui, bien. Ah. ¿Ya estás lista, Canelo? Allí ya van a jugar. Ahí están los tres. Ahí están los tres, enséñale. primero, algunos hermanos llamados Tarot, Dale, 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 dale. Eso, eso, eso. Encore une fois. tenían un muñequito, o sea, digamos, un muñequito, o sea, hembra y varón. Y Mais tu peux. solo que allá el hombre no sabe algo y la mujer no. Bueno, aquí del mundo mexica hemos visto que antiguamente ¿De dónde vienes, mi hermano? Soy de Francia, amigo. Mira, Esta es la il s'appelle Ulama. ¿Sí? C'est le jeu de Dieu. Ça, ça rebondit. C'est le plus petit. Ah, je peux faire rebondir. Oui, tu peux. Allez. Pourquoi elle est mouillée un peu? C'est des huiles. C'est de l'huile? Ah, Huile, non? Huile. Huile, exactement. Huile. T'as appris le français? Ah, monsieur, tu m'écoutes, tu n'écoutes pas. Ah, Y hablas bien. Ah. ¿Por qué con aceite en la bala? Pues no es aceite, te perdiste el taller, ya lo dieron hace ratito. Pásalo ahí con los carnales. Pásalo ahí con los, pásalos. Sí, 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 pásalas. no sabemos hasta dónde tenga programado, ¿no? Se dice que vinieron Estas ahorita las acabamos de hacer. ¿Cómo las hicieron? Mole y... O sea, pero ¿qué proceso? Técnica de Dani Chávez. de vinagre. No, trajo flores. Ahora trajo flores. Con le echa una florecita tipo camote. Tu me fais. Tu me fais? El Lucky. Ajá. Non, non, non. Ton visage. Ton visage, je vais vous dire. Qu'est-ce que ça? Je ne peux pas comprendre. No, es interesante, de hecho. Qu'est-ce que tu penses alors? Oui. C'est intéressant de voir tout le monde. Vous avez la ressenti? Jamais essayé. Jamais? Non. Donnez-moi quelques moments et je te peux expliquer. Ah, Et tu peux jouer, mais j'ai besoin de que tu sois très, très sportif. Très sportif. J'essaye. Oui, d'accord. Ah, oui. Porque la bala puede llegar. ¿Para qué sirve? Eso es para... No, para que su esqueleto no tiemble. Esté acá bien, así es el esqueleto. Sí, así mucho. Se va. Entonces ya uno hace esto y que los mexicas acostumbraban dejar, según algunas esculturas que hemos visto, Dale, tú sírvele, sírvele. hacia arriba, así se ven. Ah. Casas que sobreviven. Según eso ya expliqué lo científico, pero ¿qué pasó aquí? C'est que l'utile. Se juntan, crean una vida. Ese monolito es una vida, por eso se habla de la madre de Pipa cuando se juntaba una pareja, una boda en aquellas épocas. Entonces, Ah. Vous avez senti la différence? porque al juntarse esas dos personas van a crear Allez. una vida. Y entonces así sucesivamente. Por eso. Très bien. Porque si va fuerte te puede doler mucho. Tu peux te quitter les chasseurs. Si vous voulez. D'accord. Muchas otras cosas. Si no hablé concreto en esto, fue porque no se hizo ya más para hacerlo, pero si alguien desea conocer más de esta información, estoy
Vamos a ver, ya que aparecita más o menos. Mira, debe de ser 1 centímetro. Aquí. ¿Viste? Y de aquí va a ser... Y ahí le das con el martillo. Es que solo es símbolo de que decapitaban ese pueblo perdedor que haya sido anexado, o sea, era la representación del aprendiz, no necesariamente etcétera. El país de Habana fue importante desde el Imperio del Poder, porque Besate. Ahora, lo que sí hacían, algo más importante, ese era el presidente, pero más importante como presidente, uno de estos políticos, era lo bíblico, era representar el inicio de un ciclo, inicio de Biblia,